más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Queremos pedirte que tú seas tomando esta palabra, poniéndola en nuestro espíritu, Señor, y que la gloria de tu nombre pueda estar sobre nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cada vez que vemos la Biblia pensamos que las familias que están descritas en la Biblia fueron familias sin ninguna dificultad. Y al contrario, cada vez que yo leo la Biblia y leo sobre familias, veo que la mayoría de familias que están en la Biblia tuvieron dificultades y terribles. Si usted comienza a pensar, aún desde el mismo inicio, desde Abraham, ya tuvo problemas y aún siendo el inicio de todas las cosas. Por lo tanto, cuando vemos familias en la Biblia, pues usted no debe pensar que son familias que, wow, ¿verdad? Vivían siempre en una primavera o algo parecido. Al contrario, eran familias que tenían dificultades mucho más grandes, aunque a veces las que usted y las que yo tenemos. Yo no sé, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido hermanos de 4 padres y el padre viviendo con las 4 esposas al mismo tiempo? ¿Hay alguien aquí así? ¿Nadie? No. ¿Se da cuenta? Entonces las familias en la Biblia eran más difíciles que lo que somos el día de hoy. Totalmente. Pero a veces creemos que no, que si la Biblia habla acerca de familia es porque las familias son familias sin ninguna dificultad. Y hermano, de hecho, por eso yo investigando un poquito y viendo lo que hay en la palabra de Dios, yo creo que dije, no tengo que predicar una sola vez sobre familias difíciles. Tengo que hacer una serie completa para poder hablarle acerca de cómo son las familias en la palabra de Dios. Y el día de hoy hemos leído acerca de una familia que es la familia de Isaac. Dice la palabra de Dios que no podía quedar embarazada su esposa y que Isaac oró a Dios por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y no solamente que concibió, sino que esta mujer tuvo 2 hijos al mismo tiempo, de una vez, ¿verdad? De una sola salió embarazada y habían 2 naciones y ella sentía que dentro de su ser se movían 2 niños y que no solamente se movían, sino que ella sentía que los 2 se peleaban dentro del estómago. Yo no sé cómo sería eso, mi esposa solamente de uno en uno me ha dado, ¿verdad? De una en una. Y me imagino, ¿verdad? Que era tremendo porque ella se sentía hasta mal. Dice, no sé, me siento mal. Y oró a Dios y dijo, Dios, ¿qué es lo que tengo dentro? No sé qué es lo que ocurre. Y Dios le dijo, tranquila, hay 2 naciones en tu seno. Hay 2 personas con un carácter tremendo, 2 líderes tienes dentro de ti. Pero sí tengo que decirte algo, que el mayor va a servir al menor. Y ya desde ahí comenzó el conflicto, ¿verdad? Entonces fíjese que aún desde el vientre de la madre muchas personas ya traen ciertos conflictos que los vienen arrastrando. Y cuando llega el momento del nacimiento y luego aún peor, el momento ya de vivir, comienzan las situaciones aún mucho más problemáticas. Dice la palabra del Señor que le nació el primero, se llamó como Esaú. Ese hombre Esaú, dice la Biblia que tenía muchos vellos, ¿verdad? Mucho vello en su cuerpo, dice la palabra del Señor, y fue el primogénito. Ya ustedes saben toda la historia, ¿verdad? Así que no se las voy a contar. Los 2 nacieron y dice la Biblia que nació primero Esaú, pero Jacob nació cogido del talón de su hermano. Es más, yo digo, ¿por qué lo cogió del talón? Porque lo quería meter. Le decía Esaú, tú no te vas de aquí, tú te vienes para adentro nuevamente, ¿verdad? Lo quería meter aún desde el vientre de su madre. Yo quiero ser el primero. Y dice la palabra de Dios que los dos crecieron. Y no solamente que crecieron, sino que
El uno le gustó la casa, pero la casa de cazar con Z, ¿no es cierto? De cazar animales. Y al otro le gustó la casa, pero con S. Era un buen chef, era un buen cocinero. Y la palabra de Dios dice que un día salió Esaú y salió a cazar y no encontró absolutamente nada que cazar. Y el otro estaba haciendo, ¿verdad? Y sus potajes, y de repente llegó Esaú muerto de hambre. Dice la palabra de Dios que este hombre, al ser el primogénito, usted debe entender que le correspondía a las 2/3 partes de la herencia de su padre. Y cuando llegó al lugar, dice la palabra de Dios que comenzó a negociar. ¿Por qué? Por un plato de comida, de lentejas. Dice Génesis 25, donde hemos leído que este hombre llamado Esaú era el primogénito. Y dice la Biblia que él vendió su primogenitura. No le importó y le dijo: wow, ¿de qué me sirve a mí ser primogénito si me estoy muriendo de hambre? Necesito comer ya. No tomó en serio las cosas espirituales. Esaú era un que me importista, era un líder, pero que me importista. Porque hay gente que es así, ¿verdad? Que tiene dones, talentos, pero que no le importan las cosas exactamente espirituales. Y eso es totalmente un problema en la vida de Esaú. Por un momento de poder llenar su estómago, perdió todo lo que le correspondía, perdió su herencia. ¿Cuántas veces tal vez tú has cambiado por un momento de placer, un momento de disfrute o de gozo, entre comillas? Has perdido todo lo que puede darte una vida. En Génesis capítulo 25, versículo 28 al 33, ya ellos estando adultos, dice así: llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Por un plato de lentejas, por un momento, ¿verdad?, de poder saciar una necesidad que él tenía. Entonces dice la Biblia que cambió todo lo que le correspondía. Esto nos muestra sencillamente que él vio lo terrenal, vio lo momentáneo. Dijo: si me muero, ¿de qué me servirá, verdad, ser el primero? Entonces necesito comer para ello. Pero queridos hermanos, queridos jóvenes, quiero decirte algo aquí que es importante. Hay decisiones en la vida que marcan totalmente el rumbo de una persona. Oiga, y escúcheme por favor esto: las decisiones de joven te marcan la vida adulta. Iglesia a los jóvenes. Eso sí, no sé yo, casta, con quién te casarás, pero esa es exactamente la decisión más importante. ¿Cuál es la segunda más importante? ¿Con quién me voy a casar? Mire, la primera decisión más importante ya la tomó Esaú. La primogenitura ya no la quiero, la bendición me la robaron. Ahora viene la segunda más importante. Y en vez de buscar con quién casarse en verdad en bendición, mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 26, versículo 34, por favor. Génesis 26, versículo 34. ¿Ya lo tiene? Y cuando Esaú era, oiga, escuche, de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice versículo 35, perdón? ¿Y fueron qué? ¿Qué le parece? ¿Qué hizo Esaú? Tomó primera decisión mala y la segunda decisión aún peor. Se casó con las mujeres que no eran las indicadas. Y dice que fueron de amargura de espíritu, porque hay gente, ¿verdad?, que piensa que es mi vida y yo hago lo que quiera y entonces eso no va a afectar a nadie. Fíjese que lo afectó a sus padres. El matrimonio de Esaú afectó a Isaac y a Rebeca. Dice la Biblia que fueron amargura de sus padres. Entonces yo veo que aquí los motivos de él, ¿por qué se casó con estas personas? ¿Y sabes por qué se casó?
por favor, Génesis 28, un poquito más adelante. Génesis 28, versículo 8, 9. Y usted va a ver lo que hace este hombre. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Por qué se casó Esaú ahora con ellas? Porque dijo: a mis padres no les agrada esas mujeres, entonces con esa me voy a casar yo. ¿No le parece a usted una decisión inmadura en esto? Querido joven, ¿cuántos de ustedes a veces se han metido con una persona sencillamente porque no le gustó a mis padres? Entonces le dicen el padre: mi hijito, mire, es que esa muchacha o ese muchacho no te conviene. Dice: eso es exactamente a la que quiero. Pero mi amor, no, es que soy yo lo que quiero. ¿Y qué hizo Esaú exactamente? Fue un capricho. Dijo: a mi padre no le gustan las cananeas. ¿Y qué fue? Fue a Ismael, exactamente lo que no le agradaba a su padre. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente el camino hacia una vida fracasada. Las decisiones que marcan tu vida se las toman de joven. Dile que está a tu lado: toma buenas decisiones, dile. ¿Por qué se casó este hombre? Por darle mala vida a los que estaban a su alrededor, a sus padres. Hay gente que se casa el día de hoy, ¿verdad? Dice: no, pastor, es que él es el que me gusta, es mi amado. ¿Y sabe por qué quiere a veces casarse? Por salirse de la casa. ¿Cuántas mujeres dicen: ay no, yo prefiero cualquier cosa, es mejor que mi casa? Y esa cualquier cosa le dura una semana, un mes. Hay gente, ¿sabes qué? Esto es lo peor. Me ha tocado ministrar tanto a veces esto. He encontrado gente que se casa, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Por no tener, ¿sabes qué? Estima propia. Por falta de autoestima. Una vez una muchacha decía: pastor, si yo me quiero casar. Digo: pero ¿por qué te quieres casar si apenas lo estás conociendo? Pastor, que no se me pase porque a lo mejor se me pasa y nunca más encuentro otro. ¿Cuál era la idea? ¿Me caso ahora o no me caso? Hay gente que se relaciona mal. Tú no puedes casarte. Quiero decirte que nosotros somos hijos de Dios y tenemos una autoestima demasiado elevada. Porque nuestra estima no viene de nosotros, viene de aquel que nos hizo. Y cuando Él nos hizo, dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Así que cuando me hizo a mí, me metió al horno y ya me estaba pasando un poquito y se olvidó que me sacó, ¿verdad? Y salí morenito. Y salí con churros y con una nariz grande. Pero ¿sabes qué? Soy hermoso para el Señor. Dile que el pastor es hermoso para el Señor. Dile: para el Señor. Dile. ¿Ah? Ay, para mi esposa, por supuesto. Entonces hay gente que dice: no, pastor, es que yo soy feo, soy flaco, soy medio baboso. Entonces, si se me pasa o se me pasa no creo que me case con alguien más. Tengo que aprovechar ahora la oportunidad. Y tienen tanta autoestima tan baja que cualquier cosa les parece el príncipe azul. Cuando no se dieron que es el sapo del cuento, y por más besos que le dan no cambia. A Esaú le pasó exactamente esto. Familias difíciles, tenía dificultad. ¿Y sabes cuál? Aquí hay una dificultad porque es el peligro del favoritismo de los padres. Querido papito que estás aquí esta noche, si viniste solamente para decirte que no puedes tener un hijo favorito, porque esto daña la relación entre los hermanos. Yo tengo 2 hijas y a las 2 las amo igual.
A las dos las abrazo igual, a las dos las beso igual. De la misma manera. No tengo una hija favorita. No tengo, las dos son mis favoritas, Kaylin y Joyce, y las dos son favoritas para mí todo el tiempo. Por las dos hago exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Esaú, dice la Biblia, que era el favorito de ¿quién? De su padre Isaac. Y Jacob era el favorito de ¿quién? De su madre Rebeca. Y verdad, y cada vez que llegaba, Rebeca lo atendía muy bien a Jacob. Yo no sé cómo lo atendía Esaú. Su padre siempre estaba preocupado, mi hijo es Esaú. ¿Y sabes por qué eran favoritos? Porque a Isaac le gustaba comer de lo que cazaba su hijo. Claro, entonces habían situaciones que los unían más a ellos. Qué lindo, mi hijo, ¿dónde está tu hijo? O sea, mi hijo está cazando, está buscándose un animal para matarlo. Y Jacob, Jacob debe estar cocinando, pero me imagino que le daba vergüenza, ¿no? Entonces comenzaron a hacer cosas juntos los dos. Y aquí es donde yo quiero entonces decirte de que tú tienes que ser tan sabio con tus hijos, porque el momento en donde hay hijos favoritos, entonces siempre hay pleitos en la casa. Yo sé que los padres dicen, bueno, yo no era padre antes y cuando esto no lo entendía, pero los padres decían, todos mis hijos son iguales, pero yo veía que el momento de hacer las cosas no son iguales. ¿Tienes un hijo en tu casa que se siente menos que el otro? Ese es el que primero se te va a casar. El primero que va a huir de su casa. Ese va a ser el que va a tomar las decisiones más terribles, porque va a pensar que es la única decisión que puede tomarla. Pero la Biblia, hermano, nos habla a los padres y nos dice que los padres debemos ser sabios con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que este hombre, Esaú, tenía un problema, claro, y el problema era con su hermano, y no solamente con su hermano, sino también con sus padres. En la Biblia vemos personas entonces que tuvieron sus dificultades. Usted va a encontrar lo que le pasa en cambio a Jacob. Dice la Biblia que Jacob se fue huyendo después de robarse la primogenitura. Y cuando se robó la bendición del padre, y cuando se robó la bendición, dice la palabra de Dios que él huyó. Y su madre le dijo, hijito, no te cases con nadie de esta tierra de Canaán. Ve y cásate con quien busca esposa allá con mi hermano llamado Labán. Esa gente es la que te conviene. Y dice la Biblia que Jacob fue. Y cuando Jacob fue, usted se va a dar cuenta la diferencia en las decisiones de ellos. Porque dice la Biblia que cuando Jacob llegó a la casa de Labán, de una vez, ¿verdad? Él vio a aquella muchacha tan linda que le gustaba, ¿verdad? ¿Y qué él pidió? Habló con Labán y le dijo, Labán, yo quiero casarme con tu hija. Y Labán le dijo, está bien, tienes que trabajar 7 años por ella. Y ya sabe usted toda la historia, ¿no es cierto? Dice la Biblia que Jacob trabajó los 7 años y en la noche de bodas, pues le metieron gato por liebre, ¿no es cierto? Y de repente, pues dice la palabra del Señor que aquella noche cuando hubo la boda, a veces la gente me pregunta, pastor, ¿cómo es que no supo que era la que amaba? Y sencillamente, ¿sabes qué? Porque ellas se quitaban después del acto sexual, se tenían que levantar su velo. Entonces él pensó que estaba con su amada. Y dice la Biblia que cuando ella se mostró quién era, ¿qué pasó con Jacob? Casi se muere. Y fue a reclamarle a Labán. Y Labán le dijo, no es costumbre entre nosotros dar primero la menor, sino tengo que darte la mayor. Y él dice que trabajó todavía 7 años más por ella. Escúchame por favor. Mira la diferencia entre personas criadas en la misma casa. Y aquí es donde yo quiero comenzar a entrar a ministrar la parte que tengo que ministrar. Necesitamos todavía padres, sin importar los hijos y sin importar la edad de nuestros hijos, bendecirlos todavía. Porque si algo hizo que Jacob, que era un bandido, era un ladrón, era un usurpador,
fuera, hermano, realmente que tuviera éxito en lo que hacía. Dice la Biblia, consiguió la esposa que quería. Después dice la Biblia que consiguió el trabajo que quería. Algún día le voy a predicar sobre esto. Consiguió el trabajo que quería. Dice la Biblia que todas las ovejas de Labán fueron ahora suyas. Fue bendecido en todo lo que hacía. ¿Y sabes dónde? Los descendientes de Can habitaron Etiopía y toda la parte de la África negra que conocemos el día de hoy. Y de ahí salió la esclavitud y salió la maldición para la gente. ¿Producto de qué? De una impartición que dio un padre sobre un hijo. ¿Con eso qué te quiero decir? Que el problema no está a veces en nuestros hijos. El problema no es decirle tú a tu hijo: hijo, es que tienes que mantenerte puro hasta el matrimonio. El problema es ¿qué tú tienes en tu corazón? Querido padre, querida mamita, ¿qué hay en tu corazón? Porque yo he visto padres que le dicen a sus hijos: hijos, tú no puedes ver este programa de televisión. Y yo la pregunta que le hago es que si su hijo no lo puede ver, ¿lo puede ver usted? Dígamelo. Porque hay personas que creen: yo tengo la madurez para ver, yo no sé, ciertos programas. Pero si tus hijos no pueden sentarte contigo a ver el televisor, tú no los deberías ver tampoco. Porque en el momento que vienen tus hijos después y les pones las manos arriba de los hijitos, ¿verdad? Señor, bendígalo, guárdalo, dale pureza. Pero tu mente está volando en otras tonterías. ¿Te olvidaste del poder que tiene la impartición de un padre sobre un hijo? Wow. ¿Sabes cuál fue el problema de Jacob? Perdón, de Esaú. Que a Jacob le impartieron, ¿qué le impartieron? Bendición. Y lo hicieron con un corazón bueno. Pero Esaú, ¿qué pasó? Aún el momento de Esaú de recibir la bendición, usted se va a dar cuenta de lo que pasa. No tienes una bendición para mí, por favor. ¿Cómo se puede bendecir en un momento donde hay pleitos, donde hay luchas? Porque tú estás impartiendo lo que sucede con tu esposa, lo estás impartiendo a tus hijos. Por lo tanto, no puedes tener hijos bendecidos si en tu matrimonio no está yendo bien. Pregunta: ¿cómo estás tú con Dios? Porque qué lindo, yo estoy feliz de lo que ha sucedido. Lo que pasó la primera noche, lo que pasó ayer, ¿verdad? Las cosas se hablaron claro, como deben ser. Somos una iglesia que creemos en la santidad de Dios todavía. Somos, hermanos, creemos todavía en la pureza. Creemos todavía en que un hombre y una mujer no deben casarse en yugo desigual. Todavía lo creemos en esta iglesia. Todavía nos mantenemos en santidad y vamos a luchar por eso. Digan lo que nos digan, no me interesa. La palabra lo dice y lo vamos a mantener. Creemos todavía en que los matrimonios deben mantenerse, vivir santamente. Y lo vamos a mantener y lo vamos a luchar por ello. ¿Sabes por qué? Porque eso va a bendecir y va a levantar una generación. Dice el libro de Malaquías, en el capítulo último de este libro, que Dios quiere levantar, ¿sabes qué? Una generación para sí. Pero ¿cómo puede levantar una generación para sí si los padres no estamos haciendo lo que corresponde? Esaú era un hombre que estaba bajo una maldición. Jacob era un hombre que estaba bajo una bendición. Hay poder en lo que tú vives. Hay poder en tu oración secreta. Hay poder en lo que tú piensas, en tu santidad, querido papito. No puedes decirle a tu hijo: hijo, debes mantenerte en santidad, y tú viviendo en pecado. Porque ¿qué le vas a impartir a tus hijos? Dímelo, si no es pecado. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Ustedes han escuchado aquella historia de la Alemania, ¿verdad? Cuando existía todavía el muro de Berlín, que una Alemania le botó basura, le sacó, ¿verdad?, un carro por encima del muro y le botó basura a Alemania. Y los otros cogieron alimentos, llenaron
un carro igual y le botaron un montón de alimentos enlatados para el otro. Y le pusieron, ¿verdad?, un gran letrero: todo mundo da de lo que tiene. No puedes engañar en este mundo espiritual. Esaú tomó las cosas espirituales rápido. Voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas. No es problema. La vendió por un plato de lentejas. Pero nosotros no podemos vender nuestra bendición y nuestra forma de dar a nuestros hijos, de ministrar a nuestros hijos, por un plato de lentejas. Querido papito, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Estás teniendo el tiempo necesario para orar con ellos? ¿Estás teniendo el tiempo para enseñarles lo que dice la palabra de Dios a tus hijos? ¿Estás sacando el tiempo suficiente para ello? ¿O solamente estás jugando a la religión? Lo peor que le puede pasar a un hijo, ¿sabes qué es? Es ver un padre que en la iglesia levanta sus manos y adora a Dios, pero en su casa es el mismo diablo. ¿Tú has escuchado la historia de Carlos Marx? Carlos Marx, hijo de judío, por cierto, judío de nacimiento. Pero cada vez que él veía a su padre acercarse a su religión, lo que veía era una hipocresía solamente. Y dice la Biblia, no dice la Biblia, sino la historia, de que Carlos Marx dijo un día, ¿qué fue lo que dijo sobre la religión este hombre? La religión lo que hace es como una pitadita, donde la gente se pierde por un momento. Porque cada vez que su padre llegaba a un pueblo, y en el pueblo había muchos empresarios judíos, y le convenía a él, decía: yo soy de la comunidad judía. Ahí, ¿verdad? Y se ponía su kipá y todo, como algunos. Pero donde llegaba otro pueblo y los judíos no les iba bien, sino que más bien estaban luchando para sobrevivir, decía: yo no soy judío. Y él se hacía el mejor postor. Entonces Carlos Marx dijo: esto es una hipocresía lo que sucede con esta gente. Bueno, yo no sé por qué estoy hablando tanto de esto, porque esa no era la idea. Pero me imagino que necesitabas escucharlo. Amós capítulo 6, dice buscar, ¿no? Versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Escuche, por favor. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. ¿Y qué dice? Y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Realmente esto está hablando acerca de es una profecía. Pero dice que todas estas personas que están en esta condición, ¿verdad? Dice que se enriquecen a causa de ¿quién? De los corderos del rebaño y de los novillos. Eso habla acerca de ¿quién? De los más jóvenes. ¿Sabes qué es lo que hace Satanás? Satanás sabe que si destruye la juventud, entonces ha destruido todo un futuro. Por lo tanto, Satanás escúcheme por favor, pone su mirada sobre los corderitos, sobre los novillos, y dice que no les aflige nada el quebrantamiento de José. ¿Quién era José? José es muestra de aquella generación que quiere mantenerse pura, pero lo que van a intentar sencillamente es de que esta generación no se mantenga pura para Dios. Y los padres sabes que somos como protectores para nuestros hijos. Y si el padre no puede proteger su casa, y si se te van a meter en tu corral y van a tomar tus corderos y tus novillos y van a hacer con ellos lo que quieras, entonces tienes un problema con Dios. Porque la Biblia dice, mi querido hermano, que eso es parte de la maldición.
Porque ahí tendrás que leer Oseas capítulo 4, el versículo 6, que tú lo sabes de memoria, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, pero por cuanto desechaste el conocimiento, Dios te va a desechar del sacerdocio. Y por cuanto te desechaste del sacerdocio, tus hijos, ¿sabes qué va a hacer con tus hijos? Vivirán lejos de Dios. Hay Jeremías capítulo 35, dice que habían los recabitas que habían guardado la palabra de su padre, porque su padre le gustó mantenerse en santidad. Y dice la Biblia, por cuanto ellos han sido obedientes a la voz de su padre, siempre habrá entre ellos alguien que esté en mi presencia. Oiga, hermano, déjame decirle que eso fue 600 años antes de Cristo. Y han pasado desde esta palabra de Jeremías 35 hasta el día de hoy. ¿Sabes cuánto ha pasado? Ha pasado 2600 años. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Todas las tribus nómadas que existían alrededor de Jerusalén desaparecieron, excepto una. ¿Sabes cómo se llaman? Los recabitas. Y dice la Biblia que mientras exista este mundo, dice Jeremías 35, siempre habrá alguien de la tribu de Recab buscando la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren que en su familia siempre hay alguien que esté buscando al Señor? Que siempre hay alguien que esté clamando a Dios, que siempre hay alguien que esté buscando al Señor ahí de rodillas y diciéndole, y aquí estoy delante de ti, Señor. ¿Sabes por qué? Por la promesa que le dio a una tribu. ¿Por qué? Por la obediencia a un padre. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Satanás en la actualidad? Destruyendo sencillamente a nuestros corderos. Cuando me convertí, escuché la historia de aquella persona. En alguna ocasión te la comenté. Cada vez que él decía, wow, ¿qué se sentirá pecar? Nunca en la vida había bailado, nunca en la vida había tomado, nunca en la vida había hecho lo que la gente del mundo hacía. Él era un joven hijo de un siervo de Dios. Y él decía, el día de hoy voy a salir a tomarme que sea una cervecita para ver qué se siente. Y cuando salía decía, ven hijo, voy a orar por ti, le decía el papá. Y le ponía la mano, Dios, yo te pido que lo cuides, que lo guardes, que lo protejas, que si el maligno lo quiere engañar, por favor que sea tu sangre preciosa sobre su vida. Padre, que él guarde la santidad. En nombre de Jesús. Chao hijo, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y el hijo que salía así, ¿verdad? Como un toro diciendo, hoy voy a pecar, voy a ver qué se siente. Llegaba todavía, ¿verdad? Diciendo, ya salió más bajoneado por lo menos, ¿no? Y llegaba donde los amigos, ¿qué van a hacer hoy día? Sí, vamos a ir a una discoteca y vamos a hacer esto y lo otro. Y él decía, voy también yo. Y cuando estaba por ahí, decía, no puedo hacerlo, no puedo entrar ahí. Decía, no vayan ustedes. Y él se regresaba, y cuando se regresaba lo encontraba al padre arrodillado ahí en la sala. Señor, guarda a mi hijo, cúbrelo con tu sangre. Lo encontraba orando y llorando por su hijo y clamando por su hijo. Y él decía, cada vez que yo entraba, yo sabía que ese día que salí con toda la intención de ver qué se siente, yo sabía que mi padre estaba orando porque no podía hacerlo. Qué tremendo. ¿Qué estás haciendo por tu hijo? ¿Solamente le estás diciendo no lo hagas cuando tú lo haces? ¿O estás realmente viviendo la vida que le agrada a Dios para que puedas impartir eso a tu hijo? Y estás cubriendo a tu hijo cada vez que tu hijo sale. ¿Sabes dónde comienza el éxito de una persona? ¿O dónde termina el éxito en su familia? Venga mañana que voy a hablar sobre eso. Es la familia lo que determina el éxito de una persona. No determina su ministerio, no determina cuánto dinero tiene, no determina cuánta gente lo sigue. Determina su familia. ¿Quieres ser exitoso? Necesitamos volver a aquellos principios de la palabra de Dios para guardar nuestras familias todavía, para buscar a Dios. Necesitamos bendecirlos todavía, pero necesitamos bendecirlos en pureza.
Hay un libro que se llama pureza. Hay un pensamiento dentro de esto, no tengo tiempo para explicártelo todo, pero solamente un pensamiento que dice que la pureza es sabia. Siempre en la pureza hay sabiduría, y siempre en la impureza hay necedad e insensatez. Cuando una persona se mantiene pura para Dios, yo creo que ese seminario del verdadero amor espera, podríamos hacerlo también para los adultos, ¿verdad que sí? El verdadero amor espera. Pero hay que creo que culminarlo con algo más, una frase más abajo, ¿verdad? ¿Espera a su esposo o espera a su esposa? Algo así debería ser, para no atarnos, ¿verdad? Pero si hemos hablado pureza para los jóvenes, si hay que complementar bien esto, hay que hablar pureza también para los padres. ¿Quieres hijos puros? ¿Qué hay que hacer? Ejemplo de pureza. Tú tienes que ser puro. No podemos decirles a nuestros hijos que sean puros cuando nosotros no somos puros. Sin más, yo quisiera realmente orar. Quisiera que te pongas de pie para contarte una historia y acabar. Pero encontré la historia, la había escuchado de alguien en alguna ocasión, pero encontré a la persona, hijo de pastor también, para variar, que un día dijo: nunca he conocido lo que es el mundo. A veces mi esposa me pregunta: ¿qué se siente tomar? Mi esposa nunca ha tomado, nunca ha fumado, nunca ha entrado a una discoteca. La gente le parece raro eso, ¿verdad? Dice: ¿qué se siente eso? Porque a mí me parece una tontera, una locura, ¿verdad? Que la gente se frunce para tomar y dicen que es rico. Y este hijo de pastor, por la misma condición de lo que te estaba contando, salió un día y dijo: hoy voy a pecar. Y dijo: voy a pecar una sola vez. No quiero hacerlo dos, no quiero hacerlo tres, quiero hacerlo una sola vez para ver qué se siente. Y en verdad salió. Y salió con toda la intención de pecar, y en verdad comenzó a tomar una cervecita, una copita, y usted sabe, una persona no acostumbrada a eso, rápidamente se mareó. Este muchacho se mareó y no se acuerda más, sino hasta el siguiente día. Cuando él se despierta, está desnudo en una cama y se da cuenta que esa noche pasó con una mujer. Él arrepentido va, realmente arrepentido, va y le cuenta a su padre, oran por él, lo tratan de restaurar, lo restauran, pero pasan 6 años y al 6.º año se comienza a sentir un poco mal, un poco débil. Y cuando dice: bueno, vamos a ver qué pasa, y le hacen las pruebas, y cuando le hacen las pruebas dice: joven, tiene SIDA. Dice: ¿pero por qué? ¿Cómo así tengo SIDA? Le dijo: tienes una vida, tú eres un promiscuo. De ninguna manera. Solo una vez en mi vida, hace 6 años, me acosté con una mujer. Creo que me acosté con una mujer. ¿Sabes qué sucedió? Esa única vez que se acostó con aquella mujer, fue infectado de SIDA. Y tú puedes buscar, y te voy a dar el nombre para que busques el testimonio. Me impactó, no hay tiempo para ponerlo. Busca Abraham Pérez en el internet, en el YouTube. Oye, hermano, él cuenta el testimonio acerca de un muchacho igual, hijo de pastor, usado por Dios. Dice que ellos veían la gloria de Dios con el muchacho, sanidades, milagros, señales. Tremendo, lo que nadie había hecho en ese sector de México, lo estaba alcanzando él con su ministerio. Y había una mujer que siempre estaba detrás de él, y él viajaba a algún lugar y esa mujer dice que lo perseguía, que se le brindaba, así como aquella mujer a José, ¿te acuerdas? La Potifara a José, que lo buscaba.
Y dice que en una ocasión él, ¿verdad? Después de ver toda la gloria de Dios y todo eso, aquella mujer en verdad lo conquistó a él. ¿Y sabes qué pasó? El hombre falló. Y no solo falló, sino más bien que pecó y que fornicó. Cuando él fornicó, a partir de ese día nunca más supo nadie de él. Se acabó el ministerio, se acabó todo. El hombre se alejó. Dice que algunos lo veían por ahí, ¿verdad? Que se metía en los edificios abandonados, que estaba con pelo largo, greñudo y todo eso. Y cuando ellos se enteraron de eso, esta mujer, después de que estuvo con él, le dijo: ¿sabes quién soy yo? Le dijo: yo soy una bruja. Y Satanás me ha enviado exactamente para hacerte caer. Era una emisaria de Satanás para tomarle la vida de esta persona. Querido Padre, quiero decirte que hay un mundo espiritual que es real. Querido hijo, quiero decirte que hay un mundo espiritual real, que no es por un plato de lentejas que tú puedes abandonar tu vida. Que las decisiones que tomas el día de hoy te van a marcar absolutamente toda la vida. Pero también quiero decirte que sí hay restauración en Cristo Jesús, que Él dio su vida por ti en la cruz de Calvario. Y que si yo quiero ministrar a aquellas personas que tal vez están aquí y dicen: wow, yo he perdido todo. Pero quiero decirte que en Cristo sí hay una nueva oportunidad. Que si tú has perdido aún tal vez tu virginidad, ya no vuelvas a cometer el mismo pecado. Que hay sanidad en Cristo Jesús. Él derramó su sangre por ti, aún sabiendo lo que iba a ocurrir. Y los queridos padres, nosotros debemos ser los protectores para nuestros hijos. No lo maldigas a tu hijo. Yo he tenido, hermanos, no sé cuántas personas que han dicho: pastor, me va mal en mi matrimonio. Es que yo me acuerdo cuando yo aún me salí de mi casa y mi madre me dijo: maldita, nunca más en la vida te irá bien en esta vida. Me hiciste quedar mal. Me hiciste quedar mal a la familia y yo te maldigo. Tu matrimonio va a ser un desastre. Y eso ha sido. Tal vez tú estás aquí y aún estás casado y has venido arrastrando inclusive maldición. Hay gente que no cree en la maldición, pero quiero decirte que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la maldición va a ser echada, ¿sabes dónde? En el infierno, en Apocalipsis capítulo 22. Ahí se acaba la maldición, antes no. Y la única forma es la sangre de Cristo, que tiene poder para cortar toda maldición. Y por eso estás aquí en esta hora. Palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una